Hola, mi nombre es María José Marchena Bandes. Estoy en la clase de embriología 1101 con el doctor Kevin Arita. Les voy a hablar sobre el sistema nervioso central, que es el capítulo 18. Para comenzar el capítulo 18 vamos a tocar ciertas generalidades acerca de este. Por ejemplo, en la semana número 3 se dice que aparece el sistema nervioso central. Este proviene como cierta capa del ectodermo engrosado en forma de zapatilla. Comienza con la placa neural que está por delante del ganglio primitivo y vienen también luego los pliegues neurales, que estos se forman por la elevación de ciertos bordes laterales. Se dice también que en el extremo cefálico pues del tubo este tiene 3 vesículas cerebrales primarias. Está el proencéfalo, que es el cerebro anterior, el mesencéfalo, que es el cerebro medio, y el romboencéfalo, que es el cerebro posterior. El romboencéfalo produce 2 pliegues, el pliegue cervical y el pliegue cefálico. El pliegue cervical pues es cierta unión del romboencéfalo con la médula espinal, y el pliegue cefálico pues es la región del mesencéfalo. Todo esto sucede en la tercera semana. Ahora vamos a hablar de la quinta semana. Pues en la quinta semana las vesículas cerebrales están diferenciadas en 5 vesículas secundarias, que son proencéfalo, que el proencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. En esta el mesencéfalo se mantiene, luego viene el romboencéfalo, que lo que hace es generar el metencéfalo y el mielencéfalo. También tenemos el istmo romboencefálico, que lo que hace es separar el mesencéfalo del metencéfalo. Y el pliegue pontino, que lo que hace es marcar el metencéfalo y el mieloencéfalo. Dentro de esto también tenemos las vesículas secundarias. Habíamos dicho que las vesículas secundarias pues aportan ciertas estructuras al cerebro. Son unas estructuras que van a ser aportadas por las vesículas secundarias. Van a ser las siguientes, que es el teloencéfalo, que está bien en los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que viene en la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. El mesencéfalo tiene ciertos colículos anteriores y posteriores. Los anteriores son visuales y los posteriores pues son auditivos. Lo que es el metencéfalo proviene del cerebelo y el puente, y el mielencéfalo es el bulbo raquídeo. Dentro de otras generalidades hablamos que el canal central pues es cierta luz de la médula espinal que continúa con las vesículas cerebrales. El cuarto ventrículo pues es cierta cavidad del romboencéfalo. El tercer ventrículo son cavidades del diencéfalo, y los ventrículos laterales, que ya los habíamos mencionado, pues son cavidades de hemisferios cerebrales. El acuerdo de Silvio es muy importante porque es una pues luz del mesencéfalo que conecta el tercer y cuartos ventrículos. Ya habíamos hablado que el tercer ventrículo pues es la cavidad del diencéfalo y el cuarto es la cavidad del romboencéfalo. Los agujeros interventriculares de Monro lo que hacen es comunicar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, que es el del diencéfalo. Y esto sería básicamente las generalidades del sistema nervioso, pues del sistema nervioso central. Ahora vamos a continuar hablando básicamente de la médula espinal. Principalmente vamos a tocar el tema de capa neuroepitelial, capa de manto y pues la capa marginal. Se dice que las células neuroepiteliales lo que hacen es formar la pared del tubo neural, que está pues recién formado. Esto lo que hace es que se va a extender sobre la pared y va a formar un epitelio pseudoestratificado. Pues básicamente en la fase del surco neural y tras cerrarse el tubo, lo que va a hacer es que se va a dividir para formar el neuroepitelio. Cuando el tubo se cierra, se empiezan a producir neuroblastos. Esto es lo que hacen es constituir la capa del manto. La capa del manto se da alrededor de la capa neuroepitelial y va a dar origen básicamente a la sustancia gris que va a producir la médula espinal.
También está la capa marginal, que pues básicamente es la capa más externa de la médula espinal. Contiene ciertas fibras nerviosas que van a nacer de los neuroblastos. Hay algo que se llama mielinización, que esto lo va a producir junto con las fibras nerviosas durante esta capa, y lo que va a hacer es que se van a asumir pues ciertos aspectos blandos y pues se va a recibir como el nombre de una sustancia blanca de la médula espinal. Esto sería todo por la capa neuroepitelial, capa del manto y capa marginal. Vamos a seguir tocando pues temas también que son dentro de la médula espinal. Vamos a continuar hablando de la placa basal, alar, del techo y placa del suelo. Pues básicamente vamos a iniciar diciendo que la incorporación de los neuroblastos a la capa del manto lo que va a provocar en el tubo neural es el engrosamiento de los ventrículos, y esto es lo que va a dar a la placa basal. La placa basal pues contiene ciertas células de las astas motoras ventrales que lo que hacen es formar las áreas motoras de la médula. También surgen los engrosamientos dorsales, tanto como los ventrales. Los engrosamientos dorsales lo que van a hacer es dar origen a las placas sensitivas. Pues estas tienen ciertas células de las astas sensitivas dorsales que van a formar las áreas sensitivas, como en el anterior se formaban las áreas motoras. También durante el engrosamiento de los dorsales se va a formar el surco limitante, que va a marcar un límite pues entre ambas. En la línea medial del tubo neural pues hay la placa del techo y la placa del suelo. La placa del techo es una porción dorsal y la del suelo es una porción ventral. Estas no contienen neuroblastos y pues básicamente son rutas para la decusación de fibras. Están las astas intermedias, que estas son neuronas acumuladas dentro de ambas áreas que ya habíamos mencionado. Pues estas lo que van a hacer es contener neuronas pues de cierta porción simpática del sistema nervioso pues anterior. Solo hay ciertos segmentos dentro de estas que son el T1, T12, L2 y L3 que provienen de la médula. Pues vamos a continuar hablando sobre la diferenciación pues histológica. Básicamente las células nerviosas, vamos a comenzar hablando con lo de las células nerviosas. Las células nerviosas provienen de los neuroblastos. Estos se producen al dividirse los neuroepitelios. Al inicio pues tienen una dendrita denominada como transitoria. Esta desaparece al migrar la capa del manto y se presenta como neuroblastos apolares. Siguen la diferenciación de dos prolongaciones en lados opuestos del cuerpo que lo que hacen es formar unos neuroblastos denominados como bipolares. Está el neuroblasto multipolar. Este neuroblasto se forma cuando en el extremo la prolongación produce lo que es el axón primitivo. En el otro, pues las dendritas también primitivas se desarrollan y lo que hacen es convertirse en neuronas. Y lo que va a hacer es perder básicamente la capacidad para poder dividirse. Pues continuamos hablando sobre esto y dicen que básicamente los axones de las neuronas en la placa basal lo que hacen es que irrumpen en la capa marginal y forman una raíz. A esta raíz se le va a conocer como raíz motora ventral del nervio raquídeo. También los axones, por otra parte, de las neuronas en la placa alar, ya habíamos visto la basal que fue la anterior, pero esta es la alar, lo que hacen es penetrar en la capa marginal de la médula, donde ascienden para formar básicamente neuronas por asociación. Vamos a continuar hablando sobre las células gliales. Estas provienen de los globlastos. Los globlastos son células de sostén primitivas que son originadas por el neuroepitelio tras terminar la producción de los neuroblastos. Estos lo que van a hacer es migrar desde la capa neuroepitelial a las capas marginales y a las capas de manto. En la capa de manto se van a comenzar a diferenciar en dos partes: astrocitos protoplasmáticos o fibriales. También están los oligodendrocitos, que están dentro de las células gliales, que estas son células de sostén que están localizadas básicamente en la capa marginal y forman vainas de mielina.
que lo que van a hacer es que van a enrollar a los axones que se encuentran en la capa marginal. Los microgliocitos funcionan en la fagocitosis. Estas derivan de la mesénquima vascular cuando los vasos lo que hacen es penetrar el sistema nervioso. Los ependimiocitos se van a formar cuando las células neuroepiteliales van a dejar de producir los neuroblastos y los glioblastos. Lo que van a hacer es cubrir el canal de la médula. Vamos a continuar hablando de las células de la cresta neural. Básicamente, durante la elevación de la placa neural aparecen ciertas células de la cresta neural. Estos básicamente son de origen endodérmico y se extienden hasta el tubo neural. Migran en modo lateral y se generan los ganglios sensitivos o de la raíz dorsal a partir de los nervios raquídeos. Se continúan desarrollando y originan a dos prolongaciones que son importantes. Son las que crecen en el centro y penetran la porción dorsal del tubo, que son conocidas como las raíces sensitivas dorsales del nervio raquídeo, y las que crecen en periferia y se van a unir a las fibras de la raíz motora ventral. Los neuroblastos procedentes de las células de la cresta neural lo que van a hacer es principalmente producir las neuronas de la raíz dorsal. Vamos a continuar hablando sobre los nervios raquídeos. Pues lo general es que estos empiezan en la cuarta semana. Aparecen como ciertas fibras nerviosas y motoras que provienen de la mielinización. Pues básicamente la mielinización consta de las células de Schwann. Las células de Schwann mielinizan solo un axón del nervio periférico y de aquí se originan las crestas neurales que migran enrollándose en axones y producen la vaina del neuroliema. En el cuarto mes, durante la mielinización, estas fibras adquieren pues cierto aspecto blanquecino por el depósito de la mielina. La vaina de mielina pues básicamente se origina de los oligodendrocitos que pueden mielinizar hasta 50 axones. Con estos terminamos esta parte y vamos a continuar pues hablando de los cambios posicionales de la médula espinal. Vamos a continuar hablando sobre los cambios posicionales en la médula espinal. Se dice que al tercer mes pues esta se extiende por todo el embrión y pues básicamente los nervios raquídeos cruzan los agujeros intervertebrales donde se van a comenzar a originar pues la columna y la dura madre. Estas se van a alargar más rápido que el tubo neural. El extremo terminal de la médula termina a un nivel más alto. Se dice que al nacer el extremo terminal está a nivel de la L3. Pues el crecimiento básicamente es proporcionado. Las raíces tanto dorsales como las ventrales de los nervios raquídeos lo que van a hacer es desplazarse a distintas partes del segmento y dar origen a la médula para que corresponda a la formación de la columna y se unan a los nervios raquídeos. Mientras que en el adulto la médula termina en la L2 a la L3 durante el saco dural y el espacio subaracnoide hasta 52. Dentro de esta se incluyen el filum terminal, que el filum terminal está al final de la médula. Es una extensión pues básicamente en forma de hilo de la pía madre que va a cruzar la dura madre y va a revestir de la S2 a la S1. Va a marcar una ruta en la que la médula brinda cierto sostén. También dentro de esto vamos a tener el ligamento cociego. ¿Qué es el ligamento cociego? Pues es la parte revestida de la dura madre y va a ser de la S2 hasta el coxis. En una punción lumbar, la LCR en L4 a L5 va a evitar que el extremo inferior de la médula pues se una y lo que va a hacer es que se forme de la manera pues básicamente adecuada. Esto sería todo. Lo vamos a continuar hablando sobre el encéfalo o cerebro. Vamos a continuar pues hablando del cerebro. Básicamente este se divide en tronco encefálico y centros superiores. El tronco encefálico lo que hace es provenir del mielencéfalo o metaencéfalo
y el mesencéfalo. Al estar relacionados con la médula, las placas alares como basales tienen cierta distribución que está bien definida. Dentro de los centros superiores está el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Hay cierta involución de las placas basales y las acentuaciones de las placas alares. Vamos a continuar hablando sobre el romboencéfalo. El romboencéfalo también es conocido como cerebro posterior, que ya lo habíamos comentado al inicio del capítulo. Este está compuesto por un mielencéfalo, que es la parte más caudal de las vesículas cerebrales, y el metencéfalo, que va del pliegue pontino hasta el istmo romboencefálico. Luego que hablamos del mielencéfalo, decimos que este da origen a la médula oblongada o bulbo raquídeo. Este se va a dividir en 3 grupos. Eferente somático, que es el medio. Este va a contener ciertas neuronas que son motoras, que dan a la continuación cefálica de las células de las crestas anteriores. Estas se van a extender pues básicamente en dirección rostral hacia el mesencéfalo, y por eso se crea la columna motora eferente somática. También tenemos la eferente visceral especial, que es la parte intermedia. Se extiende al interior del metencéfalo, forma la columna motora eferente visceral y especial. También tenemos el eferente visceral general, que está en la parte lateral. Son las neuronas motoras para la musculatura que es involuntaria, como el aparato respiratorio, el intestino y el corazón. La placa alar también contiene ciertos núcleos sensitivos de transmisión. Estos están divididos básicamente en 3 grupos generales, que son aferente somático, aferente especial y aferente visceral general. El somático es lateral, el especial es intermedio y el general es medio. La placa del techo básicamente consta de una capa de células que son epidemarias. Está la pía madre, que está cubierta por la mesénquima vascular, en conjunto con la tela coroidea. A la aplicación de la proliferación activa básicamente de la mesénquima vascular, hay ciertas vaginaciones que se van a comenzar a proyectar al interior de la cavidad ventricular, y lo que va a hacer es conformar los plexos coroideos. Vamos a continuar hablando sobre el metencéfalo. Esta básicamente se caracteriza por tener placas basales y alares. Tiene 2 componentes, que son el cerebelo, que va a coordinar la postura y el movimiento, y el puente, que son las vías de fibras nerviosas entre la médula espinal y cortezas cerebrales y cerebelosas. Pues básicamente las placas basales del mesencéfalo tienen 3 grupos de neuronas motoras. El eferente somático, que es medio, va a inervar desde el núcleo del nervio central sexto. El eferente visceral, que es especial, viene de los núcleos de los nervios craneales quinto y séptimo, y de la musculatura de los arcofaringios primero y segundo. El eferente visceral general viene de los axones para las glíadas submandibular y sublingual. La capa marginal de las placas basales se extiende pues básicamente para crear un puente entre estas fibras. Las placas alares del metencéfalo pues tienen 3 grupos sensitivos, que es el aferente somático, que es lateral, viene de las neuronas del nervio craneal quinto también. Y también tenemos las aferentes, dentro de estas están también las aferentes especiales y las aferentes viscerales general. Para continuar vamos a hablar sobre el cerebelo. Para comenzar a hablar sobre el cerebelo, decimos que las partes dorsolaterales de las placas pues básicamente alares se van a inclinar medialmente para formar los labios rómbicos. A las 12 semanas la placa lo que va a presentar pues son la dermis en la línea media y los hemisferios, que van a estar en 2 porciones. Una fisura transversa va a separar al nódulo y al flóculo lateral.
que estos son pues básicamente los hemisferios. Están el lóbulo floculonodular, del que hablamos, que es la parte más primitiva del cerebro. Se dice también que al principio la placa tiene ciertas células o capas neuroepiteliales y marginales provenientes del manto. Aproximadamente en el 6º mes se van a producir ciertas células que migran a las células de Purkinje, que estas las encontramos en el corazón, originando pues células granulares y también células en cestas y estrelladas que provienen de las células cerebelosas, en proliferación de sustancias blancas que también están en el cerebelo. Y esto sería pues básicamente todo por el cerebelo. Para continuar vamos a seguir hablando sobre el mesencéfalo o también como lo es conocido cerebro medio. La placa basal de este pues contiene dos núcleos motores, el eferente somático que es medial y el eferente visceral que es general. Este está básicamente representado por un núcleo de Edinger-Westphal, que son músculos del esfínter y de la pupila. La capa germinal de este básicamente, en resumen, lo que hace es formar un pie pendicular por medio de ciertas rutas nerviosas que van a descender a partir de la corteza y pues los centros inferiores del puente. En las imágenes se puede observar, aunque en el libro no estaba tan detallado, pero sí se pueden observar cómo lucen cada una. Al inicio, pues básicamente las placas alares aparecen como dos evaginaciones que son longitudinales y van a estar pues básicamente separadas por una depresión en la línea media. Esta lo que va a hacer es proseguir al desarrollo del surco transverso para que las elevaciones en el colículo superior y anterior, colículo superior o anterior y el inferior o posterior, pues creen las siguientes, digamos, los posteriores crean la vía auditiva y los anteriores la visual. En forma de ciertas olas, los neuroblastos van a migrar de la zona marginal y se van a disponer como placas. El prosencéfalo es conocido también como un cerebro anterior y este se compone de dos partes: el terencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que es una copa y tallos ópticos con hipófisis, tálamo, hipotálamo y epífisis, que ya las habíamos mencionado al inicio del capítulo. El diencéfalo básicamente consta de varias secciones. Tenemos la placa del techo y la epífisis, que estas van a constar estas van a estar compuestas de ciertas células epidemarias que van a estar cubiertas por la mesénquima vascular. Su parte más caudal forma el cuerpo pineal de la epífisis. Al principio esta va a aparecer como cierto engrosamiento epitelial en la línea media. Próximamente en la 7ª semana se van a formar ciertas evaginaciones. Se va a volver un órgano pues sólido y se va a ubicar en el techo del mesencéfalo. También en este incluye dos placas alares. Al hablar de las placas alares, vamos a decir que las placas alares, el tálamo y el hipotálamo, forman las paredes laterales del diencéfalo. El surco hipotalámico va a dividir cada una de estas en tálamo e hipotálamo. El tálamo es la región dorsal y el hipotálamo es la región básicamente ventral. El hipotálamo da origen a una porción inferior en la placa alar. Vamos a hablar también de la hipófisis o la glándula pituitaria, que esta se va a desarrollar de dos partes. Está la bolsa de rato, que son prominencias de origen ectodérmico del estomodeo, provenientes de la cavidad oral, y van a contener las fibras de las mitades mediales de las retinas. El líquido cerebroespinal tiene en ciertos plexos coroideos modificaciones de la capa epidemaria. Van a producir aproximadamente 400 a 500 milímetros diarios. Los ventrículos, pues básicamente laterales, son ciertos agujeros de Monroe. Estos van a tener 3 ventrículos y estos ventrículos van a tener acueductos.
Y estos acueductos lo que van a formar es el cuarto ventrículo. Para entrar al conducto básicamente raquídeo y salir en el cuarto ventrículo por sus aberturas mediales. Lo que va a hacer es amortiguar el cerebro y evitar que se compriman los nervios craneales. Ya para terminar con esta sección vamos a hablar del telencéfalo, que es la parte más rostral de las vesículas cerebrales, y esta va a constar de hemisferios cerebrales que son como prominencias laterales. Está la lámina terminal, que es la parte media, y los ventrículos laterales son cavidades que están dentro de los hemisferios. Estos se van a comunicar con la luz del diencéfalo para formar los agujeros interventriculares de Monro. Con esto terminamos y vamos a continuar hablando sobre los hemisferios cerebrales. Vamos a continuar hablando de los hemisferios cerebrales. Vamos a intentar resumir en secciones que son más importantes. Básicamente esta aparece a la 5ª semana, son evaginaciones que son bilaterales en la pared del proencéfalo. A partir del 2º mes, la parte basal de los hemisferios va a penetrar la luz del ventrículo lateral para crear una región de crecimiento rápido con un aspecto de células estriadas, y este se va a conocer como cuerpo estriado. El cuerpo estriado, por ser parte de la pared del hemisferio, se va a expandir básicamente hacia la parte posterior y se va a dividir en dos partes: un núcleo caudado, que es una parte dorsomedial, y un núcleo lenticular, que es una parte ventrolateral. La división se va a realizar por medio de ciertos axones para crear la corteza del cuerpo estriado, y se van a formar ciertas fibras llamadas cápsulas internas. Hay un crecimiento constante de hemisferios. El anterior es denominado frontal, el dorsal temporal, el inferior como occipital. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de la corteza. La corteza se origina en el palio. Esta va a tener dos regiones, que son la palio-palio o arquipalio, y que estas provienen laterales del cuerpo estriado, y la neolopalio, que está entre el hipocampo y el paleopalio. El neolopalio son oleadas de neuroblastos que migran hacia básicamente posiciones subpial para diferenciarse en neuronas maduras. Al nacer, la corteza tiene cierto aspecto estratificado. La corteza motora son células piramidales y las áreas sensitivas son células granulares. La diferenciación básicamente del sistema olfatorio depende de las interacciones con el epitelio de la mesénquima entre las células de la cresta neural. Estas tienen cierto origen que es ectodérmico, y lo que van a hacer es unirse para formar las placodas olfatorias, que estas mismas van a producir los bulbos olfatorios. A la 7ª semana, los axones del epitelio nasal entran en contacto con las neuronas secundarias del bulbo olfatorio. Estas van a seguir su desarrollo y se van a alargar en tractos olfatorios de neuronas secundarias para formar los nervios craneales. Y eso sería todo por la parte del desarrollo de la corteza. Vamos a continuar hablando sobre las comisuras. Al continuar hablando sobre las comisuras, pues estas son fibras que cruzan la línea media y se van a conectar con las mitades derechas e izquierdas de ambos hemisferios. Las más importantes son la lámina terminal, que estas van a crear la comisura anterior. Es la primera en aparecer y son fibras que están conectadas junto al bulbo olfatorio y áreas cerebrales del hemisferio del opuesto. También las comisuras hipocampal o del fondo del saco. Es la segunda comisura en aparecer y sus fibras provienen del hipocampo y convergan en la lámina terminal. El cuerpo calloso aparece a la semana número 10. Conecta las áreas no olfatorias en ambas cortezas y al inicio van a ser una lámina terminal. Después, junto con la expansión del neopalio, van a formar un arco como del diencéfalo. Otras son comisuras posteriores y avenular, que están debajo de ciertas posiciones rostrales de las glías pineales. También está el quiasma óptico, que está en la pared rostral del diencéfalo.
Hablando del líquido, pues cerebroespinal son plexos coroideos que hacen cierta modificación en la capa epidermaria. Producen de 400 a 500 milímetros diarios, son ventrículos laterales que lo que van a hacer es formar agujeros de Monroe. Estos agujeros forman el tercer ventrículo. Estos ventrículos por medio del acueducto forman el cuarto ventrículo. Pueden entrar al conducto raquídeo, que ya lo habíamos mencionado, y salir por el cuarto ventrículo mediante ciertas aberturas que lo que van a hacer es amortiguar el cerebro y evitar que se compriman los nervios craneales. Vamos a continuar hablando sobre las meninges. Vamos a hablar de las meninges y pues básicamente las meninges son 3 capas que cubren al cerebro. De la médula espinal está la dura madre, aracnoides y la pía madre. Pues la dura madre es resistente y limita los senos venosos. La aracnoides contiene ciertas granulaciones aracnoideas por la absorción básicamente del líquido cefalorraquídeo. Y la pía madre lo que hace pues es que se adhiere a la superficie del cerebro y de la médula. En el espacio subaracnoideo por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. La dura madre también lo que hace es sostener al cerebro mediante ciertos tabiques que tienen la forma de hoz y lo que hace es cubrir al cerebro de cualquier golpe. Y eso básicamente serían las meninges. Vamos a continuar hablando sobre los nervios craneales. Pues básicamente los nervios craneales aparecen en la 4ª semana. Estos son núcleos de los 12 nervios craneales, se originan del tronco encefálico, excepto el nervio craneal 1 y 2. Solo el nervio craneal número 3 no proviene del romboencéfalo, los demás sí. El romboencéfalo, pues básicamente se dice que son los centros proliferativos para formar los 8 segmentos que son rombómeros. Estos van a dar origen a los núcleos motores de todos excepto de los nervios craneales 1, 2, 3 y 8. Y los ganglios sensitivos de los nervios craneales se van a originar básicamente las placodas ectodérmicas y células de la cresta neural. Los ganglios parasimpáticos van a provenir de las células de la cresta neural y sus fibras van a ser transportadas por los nervios craneales 3, 7, 9 y 10. Luego vamos a continuar hablando sobre el sistema nervioso autónomo. Pues el sistema nervioso autónomo tiene ciertas fibras motoras de músculos lisos, tanto cardíacos y lías secretoras. Estas también se les llama sistema motor visceral y se va a dividir en parte simpática y parasimpática. La simpática es la noradrenalina y la parasimpática es la acetilcolina. Usan 2 tipos de neuronas que son las preganglionares, que tienen su cuerpo celular en cierta sustancia gris del sistema nervioso central, y las poganglionares, que tienen su cuerpo en ganglios autónomos y sus fibras terminan pues básicamente en órganos blancos. Esto sería todo por el sistema nervioso autónomo. Es básicamente un resumen, básicamente diciendo lo más importante del sistema nervioso autónomo. Al hablar del sistema simpático, vamos a decir que los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares están en las columnas mediolaterales de la médula espinal, a partir de la T1 a la T2. Se dice que las de los postganglionales están en los ganglios prevertebrales y los ganglios prevertebrales se unen y forman troncos simpáticos. Estos troncos simpáticos van a provenir de las células de la cresta neural en la región torácica y van a migrar a partir de la 5ª semana. Bueno, el sistema parasimpático. El sistema parasimpático, básicamente los cuerpos celulares de estas neuronas parasimpáticas están en el tronco encefálico y la región va a ser desde la sacro 2 hasta la S4 de la médula. Se le denomina como porción craniosacra del sistema nervioso anterior. Estas fibras, que son parasimpáticas preganglionares, se van a desplazar por los nervios craneales 3, 8, 9 y 10 hacia la estructura del cuello y la cabeza. El nervio craneal 10 da la inervación parasimpática pues básicamente a los órganos viscerales,
hasta 1/3 distal del cono transverso. En la región craneal, los cuerpos de las neuronas de los postganglionares parasimpáticos están en 4 ganglios: el ciliar, que es el tercero, el pterigopalatino y el submandibular, que forman uno solo, y el óptico, que es el 9º. Ya para terminar el capítulo vamos a hablar de la glándula renal. Esta se desarrolla en 2 componentes, que es porción mesodérmica y ectodérmica. La mesodérmica forma la corteza y la ectodérmica la médula. A partir de la 5ª semana, las células mesoteliales de la raíz del mesenterio y la gónada van a comenzar a proliferar para formar la mesénquima subyacente, con las células productoras y las células más pequeñas lo que hacen es formar la corteza definitiva de hidroepiandrosterona o DHEA, que la placenta va a convertir en estrógeno. Después del nacimiento, estas glándulas lo que van a hacer es que la corteza fetal va a involucionar y las células restantes se van a diferenciar en 3 capas, que es la glomerular, fasciculada y la reticular. Mientras estas están en formación, la corteza fetal de estas células de la cresta neural van a invadir a la cara media, donde se van a poner en distintos grupos de la médula. Al diferenciarse, van a teñir de un color como amarillo o marrón por las sales de cromo, y estas van a ser denominadas como células cromafines. Esto sería básicamente todo por el capítulo número 18, y les vamos a comenzar a explicar acerca de las correlaciones clínicas. Ahora vamos a comenzar a hablarles sobre las correlaciones clínicas. Se van a explicar las correlaciones clínicas con ciertas imágenes que van a hacer más fácil el entendimiento de cada una. Las correlaciones clínicas las vamos a comenzar a explicar. Los defectos del cierre del tubo neural se dan por el cierre anormal de los pliegues neurales a partir de la 3ª o 4ª semana, y estas van a afectar a las meninges, vértebras, músculos y la piel. Uno de los defectos más comunes es la espina bífida. Son defectos del tubo neural, como ya lo habíamos dicho, pero estas son en la región espinal. Consiste básicamente en la separación de los arcos vertebrales y puede o no afectar al tejido neural. Algunos tipos de espina bífida son meningocele y mielomeningocele. Estas básicamente se van a diagnosticar antes del nacimiento mediante ciertos ultrasonidos que nos van a ayudar a detectar si hay proveniencia de una espina bífida o de meningocele o mielomeningocele. Las vértebras se pueden visualizar a partir de las 12 semanas de gestación. El tratamiento especial ante estos problemas va a ser un tratamiento experimental. Es una cirugía a partir del útero. Se hace una incisión, la explicación básicamente es que se hace una incisión en el útero y se repara el defecto y devuelven el feto al útero para que continúe creciendo. En la imagen que tenemos ahí se puede observar mucho más a detalle que es una espina bífida oculta. Básicamente, la espina bífida oculta, como lo tenemos en la presentación, dice que los defectos de los arcos vertebrales están cubiertos por la piel. Esto no va a afectar en ningún sentido al tejido neural y va a ocurrir en una región sacra desde la S2 hasta la S1. Se puede realizar obviamente una cirugía experimental, no es del todo segura, siempre se corren ciertos riesgos, pero ahí también está la parte positiva, que se puede corregir cierto problema. A veces no está señalado por antes del nacimiento y no va a inducir ninguna discapacidad. Simplemente la persona puede crecer con esto, pero mayormente se identifica de una manera accidental en una toma de radiografía de la columna. Continuamos con la siguiente imagen, que esta nos va a representar una raquiquisis o espina bífida con mieloquisis. Los pliegues neurales en estas no se van a elevar, sino que se van a conservar como una masa aplanada en el tejido neural. En la mayoría de estos casos graves, los niños van a desarrollar hidrocefalia relacionada con la presencia, básicamente la malformación.
Las causas son hipertemia, ácido valproico, hipervitaminosis y también vienen de origen multifuncional. Bueno, vamos a continuar explicando acerca de los defectos craneales. Está la holoproencefalia, que es un espectro de anomalías en el que se puede mostrar en imagen, en el que la pérdida de estructuras de la línea media va a dar origen a ciertas malformaciones del cerebro y de la cara. En los casos más graves, los ventrículos laterales lo que van a hacer es fusionarse y formar una sola vesícula. A esto se le conoce como telencefálica. Los ojos se van a comenzar a fusionar y va a existir una sola cavidad nasal. No vamos a tener ambos orificios. En los casos menores ocurre cierto grado de división del proencéfalo en dos hemisferios cerebrales, pero hay un desarrollo incompleto pues en la estructura media. Generalmente en los casos menos graves las características son hipoplasia o agnesia de bulbos, agnesia de tractos olfatorios y cuerpo calloso. En los casos que son muy leves, el único indicio que vamos a tener pues es un grado de HPE, que habíamos dicho que el HPE es holoproencefalia. Entonces, en ocasiones se va a presentar de un solo inciso central. La incidencia aproximadamente es 1 entre 15.000 nacidos vivos, pero se observa pues básicamente 1 entre 250 embarazos que terminan en aborto temprano. Las causas de la holoproencefalia son mutaciones en SHH, que es un gen que regula el establecimiento de la línea media y ventral del sistema nervioso central. Hay muchas causas más, pero generalmente siempre viene por ciertas mutaciones que ocurren. Vamos a continuar hablando sobre la esquisencefalia. Es un trastorno pues, básicamente raro que se desarrolla básicamente en hendiduras grandes con hemisferios cerebrales que en ocasiones van a generar la pérdida del cerebro. Las causas más comunes son las mutaciones en los genes de homosecuencias MX2. Los defectos de las osificaciones del cráneo los podemos conocer como meningocele, cuando el orificio del hueso occipital es pequeño. Solo las meninges sobresalen por el meningoencefalocele, que es cuando el defecto es grande. Parte del cerebro, incluso el ventrículo, va a poder penetrar cada una de las aberturas hasta el saquio meningio. Y la meningohidrocefalencefalia es cuando el defecto es grande. Parte del cerebro e incluso el ventrículo va a poder penetrar las aberturas hacia el saco meningio. Es casi lo mismo que el meningoencefalocele. La incidencia se va a observar aproximadamente en un caso dentro de 12.000 nacimientos. Está la exencefalia. Se caracteriza básicamente por la falta del cierre de la porción cefálica del tubo neural. Es una consecuencia de la bóveda craneal que no se forma y se es expuesto pues básicamente el cerebro con esta malformación. Abajo podemos observar un feto con anencefalia, que es ausencia de cerebro. Este se da porque no se cierran los pliegues neurales ni craneales, y una vez este falla el tejido neural se va a desorganizar y va a quedar expuesto a necrosis y lesiones pulmonares y lesiones tisulares. Este efecto siempre es letal y en embarazo se interrumpe y el embarazo se va a interrumpir. El feto con anencefalia y cranioquisis es porque el tubo neural no se terminó de cerrar ni en la región craneal ni en la región superior de la media espinal, lo que causó la necrosis masiva del tejido neural y también es letal. Otro caso que tenemos es la hidrocefalia, que es la acumulación anómala de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Esta afección en el neonato deriva de la obstrucción del acueducto de Silvio. Esta obstrucción impide que el líquido cefalorraquídeo a los ventrículos, ahí como podemos observar el acueducto de Silvio, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo fluyan al cuarto ventrículo para que el subaracnoide se reabsorba normal. En este caso no ocurre eso.
La cabeza de estos bebés es tan grande debido a que las suturas de los huesos del cráneo aún van a estar abiertas y esa presión hacia afuera hace que estos se expandan, alcanzando pues grandes dimensiones como se presentan en las imágenes. El siguiente que vamos a tener es microcefalia. La bóveda craneal es de menor tamaño. El tamaño del cráneo depende del cerebro y como hay un problema subyacente cerebral, pues este no va a crecer. Lo más común es la discapacidad mental en la mitad de los casos. Las causas de la anomalía básicamente es de origen genético, es autosómico recesivo y deriva de factores prenatales como infecciones de toxoplasma y hipertermia, que es fiebre. También la exposición a ciertas radiaciones en fases tempranas sin ningún tipo de protección. Vamos a continuar con las feocromocitomas. Estos básicamente son tumores raros que afectan a las células cromafines y hacen una hiperactividad. Entonces hacen que se produzca mayormente adrenalina y noradrenalina por episodios paroxításicos de hipertensión, aumento en la frecuencia cardíaca, cefalia y entre otros objetos más van a producir las feocromocitomas, que son obviamente, como lo habíamos dicho, ciertos tumores. También tenemos el megacolon congénito. Falta de la formación de los ganglios parasimpáticos en la pared del colon. Esto se da básicamente porque las células de la cresta neural no migran y ocurre por mutación en el gen RT. Básicamente es heredado ya que este gen codifica ciertos receptores tanto de tirosina en los cromosomas, por lo que la falta de esto hace la enfermedad del megacolon congénito o enfermedad de Edinburgh. Les voy a continuar hablando acerca de los casos clínicos o problemas a resolver. Yo voy a leer el caso clínico y luego les daré pues la respuesta correcta. El primer problema a resolver que tenemos dice que ¿en qué sentido son similares los nervios craneales y los espinales? ¿Y en qué sentido estos difieren? Pues básicamente los nervios craneales y los espinales son similares en el sentido de que ambos tienen neuronas motoras, que están ubicadas en las placas basales de los sistemas nerviosos centrales, como ya los habíamos mencionado al inicio del capítulo, y los ganglios sensitivos fuera del sistema nervioso central. Sin embargo, en un punto que estos difieren es que los nervios craneales son menos constantes en su composición, mientras que 3 nervios craneales son completamente sensoriales, 4 son exclusivamente motores. 3 pueden contar con fibras motoras sensitivas y parasimpáticas, y cada uno de estos componentes puede ser tanto motores y parasimpáticos. En conclusión, todos los nervios espinales pues tienen fibras tanto motoras como sensitivas. El siguiente problema a resolver nos dice qué componentes se unen para formar un nervio espinal. ¿Cuál es la diferencia entre una raíz dorsal y una ventral? La rama primaria dorsal y la rama primaria ventral. ¿Qué tipos de fibras sensitivas o motoras contiene cada una de estas estructuras? Pues básicamente los nervios espinales se forman a partir de las raíces dorsales y ventrales. Estas contienen fibras sensitivas y motoras respectivamente. Cada nervio se va a dividir casi inmediatamente en una rama primaria dorsal. Esta lo que va a hacer es dirigirse hacia los músculos de la espalda y formar una rama primaria que va a ser la ventral, hacia las extremidades tanto del músculo como el tronco. Tanto la raíz dorsal como la raíz ventral son mixtas, ya que contienen tanto fibras motoras como sensitivas. Las neuronas se van a encontrar en las astas ventrales de la médula espinal, mientras que las neuronas sensitivas residen en los ganglios de la raíz dorsal y son derivadas a partir de las células de la cresta neural. El tercer problema a resolver nos dice en qué nivel se realiza una punción lumbar desde el momento de vista embrionario y por qué esto es posible.
Pues básicamente la punción lumbar se tiene que realizar entre las vértebras L4 y L5, ya que la médula espinal termina en el nivel L2 a L3. Este permite que se pueda extraer fácilmente el líquido cefalorraquídeo sin que dañemos la médula espinal. Esta posibilidad se debe a que después del tercer mes la médula espinal no va a crecer al mismo ritmo que la dura madre y que la columna vertebral, lo que va a generar un espacio en el adulto donde se pueda realizar la punción lumbar sin el riesgo de las lesiones en la médula. La pregunta número 4 es: ¿cuál es la base embrionaria para el desarrollo de la mayor parte de los defectos del tubo neural? Y pueden diagnosticarse antes del nacimiento, y si existe algún medio para su prevención. Pues básicamente la base embrionaria de la mayoría de los defectos del tubo neural es la inhibición de los pliegues neurales, como ya lo habíamos visto en las correlaciones clínicas. Cierto que tipos de estos defectos pueden diagnosticarse antes del nacimiento haciendo cierto ultrasonido a detección de altas concentraciones de alfa proteína en el suero tanto materno como en el líquido amniótico. Se ha demostrado que el consumo diario de suplementos con 400 miligramos de ácido fólico desde los 3 meses antes de la concepción puede prevenir en gran detalle, que este es un dato curioso, hasta gran detalle, el 70% de estos defectos. La pregunta número 5 nos dice: un ultrasonido prenatal revela que el feto tiene cabeza grande y dilatación de los 2 ventrículos laterales. ¿Cómo se denomina este trastorno y qué es lo que pudiera haberle generado? Pues el trastorno, como ya lo hemos visto en las correlaciones clínicas, es denominado como hidrocefalia y es un bloqueo en el flujo de líquido cefalorraquídeo por los ventrículos laterales hacia el espacio subaracnoideo. Principalmente el acueducto cerebral en el mesencéfalo puede ser causado por factores genéticos, como lo habíamos visto, como la hidrocefalia recesiva ligada al cromosoma X, o infecciosos como la toxoplasmosis y el citomegalovirus. Y pues la última pregunta, que sería la número 6. ¿Cuáles son las 2 divisiones del sistema nervioso autónomo? ¿Dónde se localizan las neuronas postglandulares respectivas y qué células dan origen al embrión a sus células postganglionares? Pues básicamente el sistema nervioso autónomo tiene 2 divisiones, que es la simpática y la parasimpática. Las neuronas preganglionares de la división simpática se encuentran en el asta medial desde el tubo espinal entre la T1 y la L2, mientras que las de la división parasimpática están ubicadas en el cerebro y la médula espinal específica en los segmentos de S2 a S3. Los cuerpos celulares postganglionares de ambas divisiones se van a originar a partir de las células de la cresta neural. Bueno, esto sería todo por el capítulo de Sistema Nervioso Central, capítulo número 18. Lo terminamos con los casos clínicos o problemas a resolver. Muchas gracias por su atención.